Los live action de anime están condenados al fracaso. Dragon Ball Evolution es el ejemplo perfecto de por qué no deberían realizarse más adaptaciones del estilo. Estas frases se repitieron constantemente a lo largo de los años, y lo peor de todo es que, por desgracia, el tiempo le fue dando la razón a este tipo de afirmaciones, hasta que llegó el año 2017 y fue anunciado que se realizaría un live action de One Piece. Lo recuerdo como si fuera ayer. Apenas tenía 12 años y me acababa de introducir al mundo del anime. En cuanto recibí la noticia, me entusiasmé y deseé de todo corazón ver aquella serie live action lo antes posible. Este optimismo de mi parte se debió más que nada a la ingenuidad. Como dije antes, apenas me había introducido al mundo del anime y no era consciente de lo desastrosos que habían sido otros live action, y de que el de One Piece corría un peligro enorme de acabar de la misma manera. En mi instituto prácticamente nadie conocía One Piece. Deseaba poder mantener una conversación con mis amigos sobre la serie y poder emocionarnos comentando y recordando momentos clave que nos hicieron emocionar, pero por desgracia nadie la había visto. Más aún, el anime en general no era bien visto por aquella época y fue considerado, más que nada, un producto para frikis. Enseguida fui consciente de que esta adaptación live action, si salía bien, podría hacer que muchos de mis amigos se introdujeran a la serie y pudieran disfrutar de aquella maravillosa historia sin ir con el prejuicio de que se trataba de un simple anime. Tan solo esa idea me emocionaba. No tardé en anunciar el proyecto a mi familia con entusiasmo y en pedir que lo vieran en cuanto llegara a salir. Apenas había detalles sobre el proyecto, pero conforme pasó el tiempo, se fue revelando cada vez más información. Aquello no sería una película, sino una serie que abarcaría la saga del East Blue. Eiichiro Oda la supervisaba y tendría un presupuesto de alto nivel. Por supuesto, aquella información me alegró aún más, porque en una serie de, a priori, 10 capítulos daría tiempo a abarcar la primera saga sin problemas. Oda, con lo meticuloso que es y con lo mucho que se preocupa por los fans, supervisaba el proyecto y no iba a permitir que aquello fuera un fracaso. Además, el presupuesto, en principio, iba a estar a la altura del de las series más caras de la historia. Los youtubers no tardaron en comenzar a subir contenido al respecto. En ese entonces era el típico que veía los vídeos de Cold Nakama, Quinto Emperador o de Royal Shichibukai, sin siquiera tener una cuenta de YouTube abierta. Solo me dedicaba a ver los vídeos, sin llegar a comentar ni nada por el estilo, y esto me evitó una sorpresa que ya comentaré más adelante. Hubo un youtuber en concreto que comenzó a teorizar sobre el live action de One Piece y que se dedicó a animar aún más a la gente. Hacía fancast, teorizaba sobre cómo podría ser la ambientación, entre otras cosas. El guión filtrado, además, insinuaba que podría haber una escena de pelea entre Zoro y Mr. 7, y esto también fue una grata sorpresa, porque aunque fuera una escena que no aparecía en la obra original, era totalmente canon y nos hizo teorizar a más de uno sobre si este live action podría llegar a meter todo tipo de referencias e easter eggs de ese estilo. El hype aumentaba cada vez más, pero seguía habiendo un gran sector de la comunidad que dudaba considerablemente del live action, aunque por aquel entonces no fuera consciente de ello. Pasaron los años y ocurrieron varias cosas. Los fancasts abundaban e incluso surgió un actor que deseaba ser Usopp a toda costa y que practicaba con el tirachinas cada día para poder conseguir el papel. Creo incluso que Gadito lo entrevistó en algún momento. Y esto es otra. Gadito fue otro de esos pocos youtubers que llegaron a hablar del live action en un principio. Más años pasaron hasta que finalmente apareció un youtuber que se dedicó a informar y a teorizar sobre el live action de One Piece en la mayoría de sus vídeos, Gold-Dio. Al fin había surgido un youtuber que se preocupaba por informar en sus vídeos de todo lo relacionado con el live action, a pesar de que por aquella época todavía no dedicara todo el contenido de su canal a ese fin, pero no tardó en hacerlo. Se empezaron a construir los barcos y los escenarios, el hype aumentaba cada vez más. ¿Cómo harían al Going Merry? Al Baratie. Los nervios estaban a flor de piel y de hecho cuando al fin se reveló el diseño oficial del Going Merry no le gustó a la mayoría, aunque debo reconocer que a mí me pareció curioso y bastante realista. Del Baratie y el resto de escenarios no había mucho que decir, eran simplemente perfectos, y al fin, después de años de fancast y de teorías sobre quiénes podrían ser los actores de los Mugiwara, al fin se anunció el cast oficial. Fue un día especial, no tardé en seguir a los 5 actores en todas las redes sociales en cuanto se anunció su participación en la serie, y me llevé una gran sorpresa. Iñaki transmitía una energía muy parecida a la de Luffy, Mackenzie y Emily eran los fancast por excelencia dentro de la comunidad de One Piece, por lo que todos nos alegramos finalmente al enterarnos de que fueron elegidos. Por otro lado, Jacob y Taz también tenían cierto aire a Usopp y Sanji. En poco tiempo empezaron a verse más noticias e información que de costumbre, veíamos cómo los actores de los Mugiwara iban interactuando entre ellos, y cómo se iban preparando para sus respectivos papeles. Taz, por ejemplo, realizó un entrenamiento extremo con tal de perfeccionar sus habilidades como chef y en el taekwondo. Desde luego su esfuerzo fue admirable y finalmente nos dio un papel digno del personaje de Sanji. El tiempo pasaba y finalmente me decidí a subir el vídeo de One Piece Live Action será un éxito. Quería aportar algo a través de mi reciente y pequeño canal de YouTube.
Llevaba años esperando el proyecto y quise animar yo también a la gente para que se atreviera a ver el live action cuando llegase el momento, y fue ahí cuando me di cuenta de una realidad bastante dura. Me llegaron buenos comentarios de gente a la que le había gustado el vídeo, pero muchos otros se mostraron pesimistas y desesperanzados. Decían que un live action de anime siempre estaba condenado a ser un fracaso, como ya ocurrió con Dragon Ball Evolution, Death Note, entre muchos otros. Esta mayor interacción por redes sociales me hizo darme cuenta de que, en realidad, había un sector enorme que no mantenía ningún tipo de confianza. Esto me deprimió un poco, pero con toda la información que sabía por aquel entonces, tenía más que claro que aquel podría llegar a ser un live action bueno de verdad. De nuevo, pasaron meses. Iban habiendo filtraciones, pero el primer contacto real con la serie fue en enero de 2023, cuando salieron los primeros 2 pósters de la serie. Fue un día legendario. Después de tanto tiempo, al fin teníamos algo oficial y efectivamente los pósters transmitían la magia de One Piece. La emoción de aquel día la recuerdo bien. El hype se disparó de nuevo y esperábamos con ansias un tráiler, hasta que por fin llegó el To Doom y con él el primer teaser. Los nervios y el hype eran indescriptibles. Muchos nos quedamos despiertos hasta la madrugada esperando aquel momento. Y finalmente llegó. Con tan solo 1 minuto y medio, muchos lloramos de la alegría y nos emocionamos de manera inimaginable al ver aquel primer metraje oficial de la serie. Hubo gente que al fin comenzó a confiar, pero muchos otros se mantenían escépticos. Todos aquellos años de espera y optimismo estaban resultando en algo maravilloso. Muchos nos dimos cuenta de que la esperanza no fue en vano, que de verdad el proyecto estaba, y siempre estuvo, en buenas manos. Cada vez teníamos más información y un mes después llegó el tráiler oficial. ¿Y qué puedo decir de aquel día? La emoción, de nuevo, fue indescriptible. Me mantuve toda la noche despierto con tal de apreciar el tráiler y subir un vídeo justo después, analizándolo. No dormí en 2 días, pero no fue en vano. Necesitaba expresar aquella emoción. El hype llegaba a niveles que jamás me hubiese llegado a imaginar. A esas alturas ya todo el mundo conocía One Piece Live Action. A través de las redes sociales fui conociendo también a un grupo de gente que, al igual que yo, estuvieron años esperando con ansias aquel proyecto. Casi sin darme cuenta había estado toda mi adolescencia esperando el live action, y aquel viaje que comenzó con un anuncio breve se terminó convirtiendo en un fenómeno a escala global. Ya todos los youtubers hablaban de One Piece Live Action, incluso los que se mantuvieron escépticos y no mencionaron el tema en todos los años de desarrollo del proyecto. Al fin llegó el día del estreno. Después de haber visto el resultado de la serie que muchos tacharon de basura y fracaso durante varios años, antes incluso de su estreno, solo puedo decir una cosa: gracias. Gracias de todo corazón a todos los que han hecho posible la existencia de esta maravillosa serie. Me sentí en la obligación de subir este vídeo por lo que me ha aportado el trabajo de todos ellos. Este vídeo es un agradecimiento a Matt Owens, Steve Maeda, Eiichiro Oda, Mark Jobst, Iñaki, Makenyu, Emily, Jacob, Taz, Peter Gadiot, Morgan Davis, Vincent Regan, Jeff Ward, Emma Sullivan, Sonia Belusova, Tim Southam, Steven John Ward, Ilya Isorelis Paulino, Grant Ross, Craig Firebrass y a todos y cada uno de los que han ayudado a darle forma a este proyecto. Gracias por haber creado un producto que nos ha emocionado hasta llorar y que ha cumplido con las expectativas de cientos de fans que llevábamos esperando esta serie durante años con optimismo y esperanza. Esta serie que llevaba esperando 6 años durante gran parte de mi vida finalmente se ha convertido en un fenómeno a escala global y ha roto récords en Netflix a tan solo 3 días de su estreno. A diferencia de hace unos años, ahora ya puedo mantener conversaciones de One Piece con la mayoría de mis amigos y disfrutar del viaje con ellos también. Es probable que se renueve para una segunda temporada y de ser así, el viaje continuará durante años. Lo más probable es que esta serie se termine convirtiendo en una de las más importantes de la historia de la televisión, y un acontecimiento como este no podría hacerme más feliz. De nuevo, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete, sería de gran ayuda para mí y estarías apoyando más de lo que crees. Y dime, ¿a ti este live action te ha fascinado de igual manera? Os leo en comentarios. Chao.